Jugó bien Se Pumas. defiende a su manera. Inició el viernes la jornada. Fui a la cancha, fíjate, estuve ahí en CU. ¿Y disfrutaste los goles? Qué buen gol. Bueno, este. Jordan, me dio gusto por Jordan, canterano de Este es un Santos. Este es un golazo. ¿Te acuerdas que te dije que iba a andar bien este en Sí, dijiste Pumas? que iba a andar bien. Jordan Carrillo, canterano de es un Santos. bonito gol también, Sinaloense también, no me acuerdo si Culiacán o por ahí. Buena Dos combinación. muy buenas jugadas, ¿eh? Muy buena Por combinación. cierto, cuando está ganando Pumas 1-0, hay un atajadón de Keylor Navas que era el 1-1 y Keylor la saca del ángulo para evitar el empate y de ahí se viene la desbandada de Pumas. Oye, y sin embargo, Acevedo, ¿no? Como que falló en 2 goles. 2 goles me parece que colabora. Pudo haber hecho algo más, por lo menos. Luego le dieron un balonazo en la cara y tuvo que abandonar el partido. No se fracturó la nariz, según lo que pude investigar. Y pues creo que también le van a dar las gracias a Francisco. ¿Cómo se ¿Sabes? apellida? ¿Rodríguez? Perdón. No andaba. ¿Y Acevedo anduvo bien en este partido? No, ¿qué andaba. acabo de decir? Sí, ¿No que no, viste? que no anduvo bien. No pusiste atención. No anduvo ¿Sabes qué? Yo bien. creo que que también, colaboró en 2 goles. Yo creo que también Pumas en este partido fue muy certero, ¿eh? Sí. No tuvo tantas oportunidades, sin embargo, la que Mira, llegaba la metía, llegaba El la debut metía. de Antuna con la Sí. playa de Pumas. Le va a ayudar. Esta es la jugada. Para mí le va a ayudar. La jugada del balonazo en la cara de Acevedo, que mantiene en la cancha un rato, pero después no paraba mucho el sangrado y tuvo que abandonar el terreno de juego. Entró Holguín como portero suplente. No se rompió la nariz, afortunadamente. Y tengo entendido que Francisco Rodríguez, el técnico de Santos, habrá dirigido su último partido. Su último partido. Y ya sabemos. Ya, No, creo que mañana podría haber un anuncio. Bueno. Pero anda el rumor fuerte en la comarca de que Rodríguez no va a dirigir ¿Cuántos más. técnicos llevan ahí? En los Pues, últimos un 3, rato. 4 años. A ver, de que me acuerde, Nacho, estuvo Pedro, Caixinha de regreso, Y estuvo también estuvo en América, hombre. Fernando Ortiz, Sí. Que serán 4 técnicos más o menos. 3, ¿no? 4 técnicos. Pumas, ¿cómo lo ves, Javier? A mí me gustan todos los refuerzos, ¿eh? Sí. Quizá Leone, bueno, pues no ha tenido actividad ni nada, entonces... O sea, Antuna vamos a ver va. pero Antuna se me hace Mira, que le va a están dar... ahí están los refuerzos. Le va a dar otra alternativa. a César Garza, buen refuerzo. A este plantel. César Garza se ha mantenido bien, ¿no? Carrillo. Ahí como titular completo. Carrillo con Carrillo esos 2 viene. goles, pues ya está... Robert creo que va a Morales, elevar su- creo que a mí me gusta más que Juninho. También te dije que se había reforzado bien Pumas, que iba a reforzar bien y no me hiciste No, caso. está bien. Digo, Tantos Pumas. habrá que balancearlo nada más ¿Estás por. estás contento, Ale? El balance, como Y de dice, esos, yo mira. quiero ser como Ícaro también, equilibrado, ¿no? Y me gustaría ver también canteranos, ¿no? Eso sería bueno. Yo creo que primero hay que estabilizar al equipo y después empezar a sacar jóvenes poco a poco. No es verdad que tienen rato sin poder hacerlo cuando era la filosofía de Pumas todo el tiempo, pero también hay que, como dices, llevarlo con mesura, ¿no? Sabemos que Bueno, eso lo a hacía el mejor abuelo, el ¿sabes abuelo de qué? Mendoza. Santos no le exigió demasiado también a Pumas. Ahora el fin de semana, un buen partido. Pero Pumas aprovechó. Claro. Uriel siempre ha estado en carpeta realmente desde que llegué. Es un tipo que gusta en la institución y cuando sabíamos que había la posibilidad, prácticamente ya hace un tiempo que se venían negociando el tema de Ruba, yo feliz, lo conozco, es un tipo que, si bien es cierto, en el último periodo no fue el Antuna que conocemos, pero para eso estamos aquí, es parte de lo que hacemos, desarrollar, mejorar jugadores, regresar la confianza y creo que llega a un club que bajo sus condiciones le va a ayudar a crecer. Cuando se gana, ni hoy somos los mejores, ni hace 15 días que habíamos empatado en casa y que había un poco de frustración de mi parte, de parte del grupo, de la propia afición, éramos los peores. Creo que hoy me están dando por eso es mismo muy importante ver las perspectivas. Hoy me están dando una estadística. En los últimos 10 partidos del equipo, ¿saben cuántas derrotas ha tenido? 2. Y es como queramos ver el vaso. Los últimos 10 partidos del equipo, 2 derrotas. San Luis y el play-in con Pachuca. No hay más. Ni vueles muy arriba porque el sol te derrite las alas, ni muy abajo porque la brisa del mar también te las derrite y terminas estrellándote. Siempre en medio, con mucho equilibrio, mucho balance. Estamos en eso. Lo de mitología griega incluida, pero. ¡Qué culto! No, sí, pero nada Muy más bien, hay que recordar Efraín. que Ícaro bien, tenía las, me gustó, las alas de cera, y entonces Me gustó su- no debe doler muy cerca del sol porque se derrite. O
cerca del mar Por porque eso, se, o sea, se le mojan las alas. pies de No plomo. porque la brisa se le derrita las alas. Dentro de las frases le- del abuelo, ¿Qué? te puedo decir otra. A ver, dime una. ¿Para Ya Efraín? vas a salir con ¿Para una. Efraín? No, este tipo de... ¿Cuál decía el abuelo? Mi abuelo decía, cuando crezcas, pies de elástico, para que mantengas bien pegadas las plantas del suelo a los pies y crezcas, pero tú nunca despegues los pies de la tierra. Es más o menos lo que quiso decir Efraín. ¿Qué? Hay que volar siempre. ¿Tú le das las brazos a Oh, Efraín? no. Hace rato que no hablo con Efraín, meses. A ver, ¿qué te parece este pensamiento equilibrado del técnico ¿De de quién? Pumas? ¿El de Efraín o el de Gustavo? Bueno, de los O sea, dos. ¿cuál cursi las dos? No, pues son las frases del abuelo. No, está bien, por eso se le perdona, ¿no? Pero bueno, están hablando ante Te mucha podría decir gente, una que decía mi abuelo, pero no conferencia te va a de prensa. gustar. Bueno, pero olvidando las frases y todo esto de Ícaro, dijo que en los 10 últimos partidos solamente 2 derrotas. Sí, pues bueno, generalmente... ¿Es verdad? Y goleó Si a Santos. estás ahí, pues siempre hablas de lo que tienes a favor, ¿no? La crítica ya se va a dar por sí sola. Pumas empieza a jugar una parte clave de su semestre lejos de casa y en un escenario que no admite distracciones. La CONCACAF Champions Cup ya no es un torneo de grupos, de margen de error o de correcciones tardías. Ahora son 180 minutos que se juegan con cabeza fría, y el primer capítulo se escribe este martes en San Diego. El debut ante San Diego FC marca el inicio del camino continental para el equipo universitario y llega en un momento particular del proyecto. No es un Pumas improvisado, pero tampoco uno consolidado. Es un equipo que viene encontrando orden, que ha mostrado señales claras en Liga MX y que ahora tiene que trasladar ese funcionamiento a un contexto internacional donde cada detalle pesa el doble. El partido de ida se jugará en el Snapdragon Stadium, un recinto nuevo, moderno y con un entorno distinto al que suele enfrentar Pumas en México. Del otro lado estará un rival con una realidad opuesta. San Diego FC llega sin ritmo competitivo oficial, sin partidos recientes, pero con la motivación de presentarse ante su gente en un torneo que representa una vitrina inmediata. Ese contraste es uno de los primeros riesgos del cruce. Para los universitarios, la consigna es clara: salir vivos, no regalar ventajas. Entender que la eliminatoria se define en 2 actos y que el resultado en Estados Unidos puede condicionar todo lo que venga después en Ciudad Universitaria. En este nuevo formato, un error temprano puede costar la serie completa. Pumas llega a este compromiso con 8 puntos en el Clausura 2026, producto de empates ante Querétaro y León, y victorias frente a Tigres y Santos. No es un inicio perfecto, pero sí suficiente para hablar de un equipo competitivo, con equilibrio defensivo y con una identidad que empieza a reconocerse. La pregunta es si ese rendimiento local puede sostenerse cuando el contexto cambia por completo. San Diego, por su parte, enfrenta el partido desde la incógnita. Sin ritmo de competencia reciente y con cambios importantes en su estructura, el conjunto de la MLS apuesta a la intensidad y al factor local como principales armas. Además, ya sin Irving Chucky Lozano en su proyecto, el equipo busca nuevas referencias para asumir protagonismo. En ese escenario, el partido de ida se convierte en una prueba de madurez para Pumas. No se trata de brillar ni de resolver la serie en una noche. Se trata de competir con inteligencia, de administrar tiempos y de evitar que la eliminatoria se incline antes de volver a casa. El duelo está programado para este martes 3 de febrero de 2026, a las 22 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será exclusivamente a través de Fox y la plataforma Fox One, sin opción en televisión abierta. Un detalle que no cambia lo esencial: Pumas vuelve al escenario internacional con la obligación de estar a la altura. Aquí empieza el examen continental. Sin margen, sin excusas y con la presión silenciosa de saber que, en este torneo, cada minuto cuenta el doble. Con el escenario internacional definido, desde el banquillo universitario el mensaje fue claro: cabeza fría antes que impulso. Efraín Juárez no habló de espectáculo ni de promesas. Habló de orden, de paciencia, de entender el momento exacto que vive Pumas antes de dar un paso más grande. En la conferencia previa al duelo ante San Diego FC, el técnico auriazul dejó claro que la CONCACAF Champions Cup es hoy la prioridad absoluta del equipo, no por discurso, sino por formato y exigencia. Juárez fue directo al explicar el nuevo contexto del torneo. Ya no hay grupos, ya no hay margen para errores acumulables. Son 180 minutos que se juegan como una sola historia, y el partido de ida representa apenas el primer capítulo. Para él, el objetivo es competir con seriedad desde el inicio y cerrar la eliminatoria en casa con bases sólidas. En su análisis, el entrenador subrayó que Pumas ha encontrado algo que el semestre pasado no tenía: estabilidad.
Recordó que en el cierre del torneo anterior el equipo solo perdió 2 de sus últimos 10 partidos, una señal de que el trabajo empezó a dar frutos antes incluso de arrancar el Clausura 2026. Ese orden, esa disciplina y ese compromiso colectivo son, según Juárez, el punto de partida para aspirar a algo más. Aún así, pidió mesura. Juárez insistió en que el buen arranque en Liga MX no debe confundirse con una consolidación total. Apenas se juega la jornada 4 y este será el primer partido oficial en el plano internacional. En su lectura, el crecimiento del equipo será progresivo y visible conforme avance el calendario, no de golpe ni por inercia. Otro punto que destacó fue la pretemporada. A diferencia del año anterior, esta vez pudo trabajar con entre el 80 y 90% del plantel desde el inicio, algo que considera clave para construir una idea común. No habló solo de los titulares, sino de todo el grupo, incluidos aquellos que tienen menos minutos, pero que forman parte del mismo proceso. Juárez también se refirió a la última eliminación en Conca Champions, una herida reciente que todavía pesa en el entorno. Reconoció que fue un golpe duro, especialmente por las circunstancias en las que se dio, cuando apenas llevaba semanas al frente del equipo. Sin embargo, lo tomó como punto de comparación para mostrar el crecimiento actual, tanto en lo colectivo como en lo individual. Sobre San Diego FC, el técnico evitó subestimaciones. Lo describió como un equipo vertical, peligroso si encuentra desorden y con la capacidad de hacer daño si Pumas pierde concentración. Aseguró que el plan de partido está claro y que el equipo tiene herramientas para competir también en campo ajeno. Finalmente, Juárez fue tajante en un punto: Pumas no irá a especular. Respetará al rival, pero buscará ser protagonista en cualquier cancha. La meta es regresar a Ciudad Universitaria con un resultado que permita manejar la eliminatoria sin presión excesiva. No hubo frases grandilocuentes ni promesas vacías. Solo una idea repetida varias veces: este Pumas quiere avanzar, pero entiende que, en torneos como este, el camino se recorre con disciplina antes que con euforia. Mientras el equipo se prepara para un reto internacional, en casa se cerró oficialmente un capítulo que venía anunciándose desde hace semanas. Pumas hizo oficial la salida de Jorge Rubalcaba. Sin rodeos, sin vueltas y con un mensaje de agradecimiento que marca el final de una etapa. El canterano universitario deja Ciudad Universitaria para convertirse en jugador del New York Red Bulls de la MLS, poniendo punto final a un ciclo que generó debate, división y reflexión dentro de la afición auriazul. El club eligió un tono institucional para la despedida, destacando el profesionalismo, la entrega y el compromiso del futbolista durante su paso por el primer equipo. Un mensaje correcto, medido, que refleja cómo Pumas quiso cerrar el proceso, reconociendo el esfuerzo, pero entendiendo que el proyecto sigue su camino. La reacción de la afición no fue uniforme. En redes sociales aparecieron opiniones encontradas. Algunos consideran que Rubalcaba cumplió y representó con dignidad los valores del club. Otros creen que su paso fue discreto y que nunca terminó de consolidarse como referente. Esa división resume bien lo que fue su etapa en Pumas: expectativas altas, momentos buenos y una sensación general de que pudo haber dado un poco más. Desde el lado del jugador, el tono fue distinto, mucho más emocional. En entrevista posterior a su salida, Rubalcaba reconoció que la decisión fue complicada en lo sentimental. Habló de Pumas como algo más que un club, como un espacio que marcó su vida dentro y fuera de la cancha. 4 años y medio, un debut en primera división y una historia personal que, según sus propias palabras, siempre estará ligada a la UNAM. Rubalcaba dejó claro que el cambio de aires responde también a una necesidad profesional. Entiende su carrera como un proceso en constante movimiento y considera que este paso puede ayudarle a crecer. No hubo reproches ni críticas, solo agradecimiento y la sensación de cerrar un ciclo con respeto. Para Pumas, la salida no es menor. No solo se va un futbolista formado en casa, se va un símbolo reciente de la cantera en el primer equipo. En un club que históricamente presume su formación, cada despedida de este tipo deja preguntas abiertas sobre el rumbo, el modelo y el equilibrio entre desarrollo y mercado. La realidad es que el proyecto avanza, pero no sin costos emocionales. Rubalcaba se va con palabras de gratitud, el club continúa con su planificación y la afición vuelve a mirar hacia adelante. Así funciona el fútbol moderno, incluso en instituciones con identidad tan marcada como Pumas. El capítulo está cerrado. Ahora, el reto será demostrar que las decisiones tomadas, incluso las más sensibles, forman parte de un camino que tenga sentido deportivo y coherencia institucional. Con una despedida todavía fresca y el foco internacional encima, Pumas respondió donde más exige, en la cancha y sin matices. La noche del viernes en Ciudad Universitaria fue una demostración de autoridad. Pumas recibió a Santos Laguna y no dejó espacio para dudas, ni para interpretaciones tibias.
Desde los primeros minutos, el equipo auriazul impuso condiciones, aprovechó su localía y convirtió el partido en una exhibición que terminó reflejada en un contundente 4-0. El dominio fue inmediato y tuvo nombre propio. Jordan Carrillo se convirtió en el protagonista absoluto del encuentro, no solo por los goles, sino por la manera en que marcó el ritmo ofensivo del equipo. Al minuto 12 abrió el marcador con un remate preciso, aplicando sin rodeos la conocida ley del ex. Santos apenas intentaba acomodarse cuando Pumas ya había tomado ventaja. La superioridad no se detuvo ahí. Al 21 minutos, Adalberto Carrasquilla apareció desde el mediocampo con un disparo de media distancia que amplió la diferencia y confirmó el control universitario. El equipo jugaba con soltura, encontrando espacios y castigando cada error rival. Antes de la media hora, Carrillo volvió a aparecer para firmar su doblete tras una jugada bien trabajada, consolidando una primera mitad que rozó la perfección. Alan Medina cerró la cuenta al 39 minutos, dejando el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. En la segunda parte, Pumas no necesitó acelerar. Administró el resultado con orden y equilibrio, mostrando una madurez que no siempre se le había visto en torneos recientes. Cuando Santos intentó reaccionar, apareció la figura de Keylor Navas. El guardameta universitario respondió con seguridad y experiencia en los momentos clave, manteniendo el arco en cero y transmitiendo calma a toda la línea defensiva. El resultado final no solo habla de goles, habla de funcionamiento, de un equipo que fue contundente cuando tuvo que serlo y sólido cuando el partido pidió control. Carrillo fue la figura indiscutible, pero el rendimiento colectivo terminó siendo el verdadero mensaje de la noche. Para Santos, el encuentro dejó expuestas sus carencias. Dificultades para contener al rival, poca respuesta defensiva y escasa claridad en ataque. En contraste, Pumas mostró una versión eficaz, equilibrada y alineada con el discurso que viene sosteniendo su cuerpo técnico. En Ciudad Universitaria, el contraste fue total. Un Pumas que entiende el momento, que responde con fútbol y que deja claro que, cuando encuentra continuidad, puede marcar diferencias serias. Más allá del marcador, la goleada funciona como una declaración. Este equipo no solo compite, también sabe imponer condiciones cuando el escenario lo permite. Si el viernes dejó una imagen de autoridad en el varonil, el fin de semana expuso una herida profunda en el otro frente del club. El clásico capitalino femenil terminó siendo una noche muy dura para Pumas. En el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo universitario cayó con claridad ante América en un partido que, desde el arranque, se inclinó del lado azul crema y terminó convirtiéndose en una derrota pesada, tanto en el marcador como en lo anímico. Pumas llegaba en un gran momento. 4 victorias, un empate y la ilusión intacta de pelear la cima del torneo. El contexto era inmejorable, un clásico, la posibilidad de subir al primer lugar y la confianza de un equipo que venía respondiendo jornada tras jornada. Pero el partido nunca permitió que ese escenario se desarrollara como se esperaba. Desde los primeros minutos, América mostró una intensidad superior. Apenas al minuto 4, un primer aviso serio terminó con el 1-0 en el marcador tras una jugada por izquierda que encontró a Nancy Antonio sin marca dentro del área. Pumas intentó reaccionar, buscó acomodarse y encontró un respiro al 18 minutos, cuando Angelina X empató de cabeza, devolviendo la esperanza y el equilibrio momentáneo. Sin embargo, las desatenciones defensivas volvieron a aparecer. Al 25 minutos, una pérdida en mediocampo y una mala cobertura permitieron que Scarlett Camberos definiera con libertad para el 2-1. El golpe fue evidente. Aunque el partido se mantuvo abierto, América se mostró más claro, más profundo y con mayor control emocional. En la segunda mitad, Pumas intentó adelantar líneas, pero el dominio seguía siendo local. La falta de conexión entre líneas y los errores en la marca comenzaron a pesar cada vez más. Al 75 minutos, otro balón filtrado rompió la defensa universitaria y, tras el rebote, Irene Guerrero puso el 3-1 que terminó por quebrar al equipo en lo mental. A partir de ahí, el partido se desdibujó para las auriazules. Con el ánimo golpeado y las desatenciones acumulándose, América encontró espacios con facilidad. Scarlett Camberos volvió a aparecer para marcar el cuarto y más tarde, firmar su hat-trick tras una nueva falla defensiva, sellando un 5-1 que reflejó con crudeza lo ocurrido en la cancha. La derrota no solo dolió por el marcador, dolió por el contexto. Pumas perdió terreno en la tabla, cayó a la sexta posición con 13 puntos y volvió a enfrentarse a una estadística incómoda frente a su acérrimo rival. Más allá de los números, quedó la sensación de un equipo superado en intensidad, concentración y lectura del partido. El clásico dejó una lección dura. En partidos de este calibre, los errores se pagan caro y la exigencia no permite desconexiones. Para Pumas femenil, el reto ahora será asimilar el golpe,
corregir rápido y demostrar que lo mostrado en jornadas anteriores no fue casualidad. Porque en este tipo de escenarios, la respuesta posterior dice tanto como el resultado mismo. Después del golpe en el femenil, el viernes terminó de oscurecerse en otro punto sensible de la institución, la cantera. Las fuerzas básicas de Pumas vivieron una jornada complicada ante Santos Laguna, con derrotas tanto en la categoría sub-21 como en la sub-19. Un viernes que dejó más preguntas que respuestas y que encendió focos de alerta en un área que históricamente ha sido orgullo y pilar del club universitario. La actividad arrancó en la cantera con el duelo de la sub-21, y desde muy temprano el panorama se tornó cuesta arriba. Santos golpeó rápido. Al minuto 4, Luis Vega abrió el marcador y apenas 7 minutos después Jonathan Pérez amplió la ventaja. Pumas intentaba acomodarse cuando ya estaba 2 goles abajo, pagando caro las desatenciones defensivas y la falta de contundencia en el arranque. El equipo universitario reaccionó con orgullo. Pablo Monroy logró acortar distancias al 33 minutos, devolviendo algo de esperanza, pero la ilusión duró poco. Antes del descanso, Máximo Reyes apareció para Santos y colocó el 1-3, un golpe anímico del que los auriazules ya no lograron recuperarse. La segunda mitad fue plana, sin respuestas claras ni ajustes que cambiaran el rumbo, y el marcador no se movió más. Más tarde fue el turno de la sub-19, y el guión volvió a tener contrastes. Esta vez Pumas sí arrancó mejor. Al minuto 2, Justin Cortés adelantó a los locales, dando la impresión de que el resultado podía cambiar la narrativa del día. Sin embargo, Santos volvió a imponer presión alta y consiguió el empate al 24 minutos por conducto de José Cifuentes. El partido entró en una fase de imprecisiones, con ambos equipos cayendo en un ritmo bajo y con pocas ideas claras. Cuando parecía que el empate estaba sellado, Alex Valencia apareció al 82 minutos para marcar el 1-2 definitivo. Otro golpe tardío, otra muestra de fragilidad en momentos clave. El saldo es preocupante. La sub-21 se queda en la posición 12 y la sub-19 en la 14, ambas con apenas 4 puntos y con un funcionamiento que deja dudas. No es solo una cuestión de resultados, es una sensación general de desorden, de falta de claridad y de poca respuesta ante la presión. En un club como Pumas, estos tropiezos no pasan desapercibidos. La cantera no es un complemento, es parte de la identidad. Cuando las fuerzas básicas no encuentran rumbo, la preocupación trasciende el marcador y se convierte en un debate estructural. Así, el viernes cerró con un mensaje incómodo pero necesario. Mientras el primer equipo muestra señales positivas y el proyecto busca consolidarse, el futuro inmediato exige atención. Porque en Pumas, cuidar la cantera no es una opción, es una obligación histórica. La goleada de Pumas ante Santos Laguna no cerró la conversación, la amplificó. El 4-0 en Ciudad Universitaria fue contundente en la cancha, pero el verdadero mensaje apareció después, cuando Efraín Juárez tomó el micrófono y decidió hablar no solo del partido, sino del entorno que viene acompañando al equipo desde hace meses. El entrenador universitario no eligió la euforia, tampoco la confrontación directa. Eligió algo que suele incomodar más, el contexto. Frente a las críticas constantes, Juárez puso sobre la mesa un dato que, deliberadamente, muchos pasan por alto. De los últimos 10 partidos solo tenemos 2 derrotas, dijo, invitando a mirar el proceso completo y no únicamente el último resultado. No fue una frase defensiva, fue una advertencia. Juárez dejó claro que entiende la exigencia que implica dirigir a Pumas, pero también marcó una línea contra el análisis extremo, ese que convierte cada tropiezo en crisis y cada victoria en salvación. Para él, ese vaivén permanente es más peligroso que cualquier derrota aislada. Ni cuando perdemos somos los peores ni cuando ganamos los mejores, insistió, subrayando una idea que se ha vuelto eje de su discurso. El técnico no pretende vender grandeza inmediata ni esconder errores. Lo que busca es estabilidad, algo que históricamente le ha costado sostener al club cuando el ruido externo se impone sobre el trabajo diario. La reflexión más llamativa llegó cuando Juárez recurrió a una metáfora poco habitual en el fútbol mexicano. Al mencionar la historia de Ícaro, el entrenador sintetizó su lectura del momento que vive Pumas. Volar demasiado alto, impulsado por la euforia, termina derritiendo las alas. Volar demasiado bajo, por miedo a arriesgar, también conduce al fracaso. El equilibrio, según su visión, es la única forma de construir algo duradero. Ese mensaje cobra mayor peso cuando se observa el presente del equipo. Pumas no solo goleó a Santos, mostró funcionamiento colectivo, orden defensivo y respuestas individuales claras. Jordan Carrillo volvió a ser determinante, Alan Medina recuperó protagonismo y el equipo transmitió una solidez que no era habitual la temporada pasada. Todo eso alimenta la ilusión, y Juárez lo sabe. Por eso decidió bajar la espuma antes de que la narrativa se descontrole.
El invicto tras 4 jornadas del Clausura 2026 es un dato positivo, pero no una garantía. El calendario apenas comienza, la exigencia aumentará y los momentos complicados llegarán. Preparar al grupo para ese escenario también es parte del trabajo, aunque no siempre sea lo más aplaudido. En ese mismo espacio, el técnico habló de Uriel Antuna, uno de los nombres que más debate ha generado desde su llegada. Juárez confirmó que el jugador siempre estuvo en carpeta desde que asumió el cargo y explicó que, tras el tema de Jorge Rubalcaba, Antuna apareció como una opción prioritaria dentro de las alternativas que manejaba el club. Lejos de maquillar la situación, Juárez fue directo. Reconoció que el último periodo de Antuna no refleja la versión más competitiva del futbolista, pero dejó claro que Pumas busca justamente recuperar ese nivel. Para sostener su argumento, mencionó casos recientes dentro del plantel, como los de Jordan Carrillo y Alan Medina, jugadores que lograron reencontrarse con su mejor versión en un entorno de confianza y claridad táctica. El mensaje de fondo es coherente con todo lo que viene construyendo el cuerpo técnico. En Pumas no se prometen atajos. Se promete trabajo. No se venden picos aislados de rendimiento. Se busca continuidad. La goleada ante Santos funciona como respaldo, pero no como punto de llegada. Así, Efraín Juárez dejó clara su postura frente a los críticos. Escucha, analiza, pero no gobierna a partir del ruido. En un entorno donde la presión suele empujar a decisiones impulsivas, el técnico universitario eligió responder con calma, números y una advertencia sencilla pero contundente. Los proyectos se rompen tanto por exceso de euforia como por falta de ambición. Entre el sol que derrite alas y el mar que ahoga intentos, Juárez marcó el lugar donde quiere mantener a su equipo. En equilibrio. Porque en Pumas, más peligroso que perder un partido, es perder el rumbo.